Hola, mi nombre es Omar Salazar y sean bienvenidos a esta segunda parte de programación C++. En esta sección vamos a platicar de cómo usar lo que es una toma de decisiones utilizando if y else. Bueno, en este caso tenemos lo que es nuestro if y vamos a tener entre paréntesis lo que es la expresión a evaluar y en la siguiente línea va a ser la línea que se va a ejecutar si es verdadero. Entonces, un ejemplo, tenemos las variables x y y aquí tenemos que si x es menor que y, va a imprimir lo que es la variable x. Del lado derecho tenemos lo que es un diagrama de bloques donde nos representa o nos muestra cómo trabaja lo que es el if. Entonces tenemos nuestra condición que va a ser evaluada si es verdadero o falso. Si es verdadero, se va para el cuerpo del if, y si no es verdadero, se va por lo que es el falso y terminaría el programa. En este caso se está tomando como consideración una sola decisión. Entonces podemos crear más condiciones y para eso se utiliza el if else. Entonces tenemos el if, lo mismo, expresión, y si esa expresión es verdadera, se ejecuta la siguiente línea. En el caso del else, se va a ejecutar siempre y cuando la expresión sea falso. También tenemos un ejemplo en el cual se evalúan si x es menor que la y, va a imprimir lo que es la x, pero en caso de que sea falsa, se va a imprimir lo que es la y. Y también podemos agregar if else entrelazados. Y aquí tenemos el diagrama. En el caso si es verdadero, se va al statement A, pero en caso de que sea falso, se vuelve a hacer otra evaluación. Y tenemos en el caso de verdadero, el statement B, y en caso de falso, el statement C. Todo esto también podemos simplificarlo utilizando lo que es un switch, o sea, el switch case. Entonces, en este caso vamos a evaluar únicamente una expresión y vamos a seleccionar los diferentes casos que apliquen para esa expresión. Por ejemplo, tenemos una opción y vamos a elegir entre los casos 0 y 1. En caso de que sea 0, imprimimos que es 0, y en caso de que sea 1, imprimimos 1. A cada línea hay que agregarle break para detener las demás ejecuciones. Si no utilizamos la palabra break, las ejecuciones serán continuas. Y por último tenemos lo que es nuestra opción de default. En caso de que ninguna de los casos se aplique, bueno, estaríamos aplicando la default. Y ahora vamos a nuestro programa de DevC++. Vamos a crear un archivo nuevo. Y en este caso, para ilustrar este ejemplo, vamos a crear un programa en el cual vamos a hacer conversiones de dinero. Entonces vamos a tener las siguientes conversiones. Entonces tendríamos dólar a peso, 10 yens, que es igual a $1. Y tenemos lo que es $1, que va a ser igual a 11.30 moneda africana. Entonces vamos a crear un programa para que el usuario seleccione qué conversión quiere hacer y nosotros tenemos que darle esa conversión. Entonces vamos a empezar como lo mismo. En este caso vamos a tener como un menú en donde el usuario va a seleccionar qué tipo de moneda prefiere. En este caso vamos a poner como opción 1 dólar a pesos, como opción 2 yens a dólar y como tercera opción dólar a moneda africana. Entonces le pedimos al usuario que seleccione una. Vamos a utilizar el diagonal inverso para imprimir a la siguiente línea. Vamos a leer la opción que haya pedido el usuario. Y aquí vamos a seleccionar, dependiendo qué tipo de moneda haya seleccionado el usuario, vamos a seleccionar el tipo de línea que vamos a ejecutar o el tipo de comando que vamos a ejecutar. Y para eso tengo la implementación del if, entre paréntesis, la variable que quiero evaluar y mi condición. Entonces aquí, si moneda es igual a 1, eso significa que voy a estar trabajando en la conversión de peso, de dólar a peso. Entonces aquí voy a decir que el peso va a ser igual. Entonces ahora voy a pedir al usuario que introduzca el valor en peso, perdón, el valor en dólar.
voy a leer ese valor y voy a hacer el cálculo para el peso. Y ahora voy a imprimir el valor al usuario. Ahora voy a evaluar la otra opción. Si la opción que eligió el usuario es el 2, eso significa que voy a trabajar con un cambio de moneda de yen a dólar. Voy a leer el valor, voy a hacer la conversión, voy a imprimir el valor al usuario y ahora voy a hacer la tercera evaluación. Pido la información, leo el valor, hago la conversión, imprimo el dato. Bien, vamos a correrlo. Le digo currency. Al parecer no me mostró ningún error. Bueno, entonces aquí selecciono el tipo de cambio. Selecciono 1, por ejemplo. Voy a convertir el dólar a peso. Y me dice el valor en dólar. Si yo quiero convertir 10 dólares a peso, esperaría alrededor de unos 235. Ok, eso es correcto. Entonces, si yo quisiera convertir de yen a dólar, selecciono el 2. Y ahora lo que voy a hacer es poner, si yo tengo 10 yens, lo más probable es que tenga un dólar. Son un dólar. Y ahora lo que voy a hacer es convertir dólar a moneda africana. Entonces si yo pongo 10, lo mismo, perdón, si yo pongo 3, que va a ser dólar a moneda africana, entonces necesito introducir el valor. Vamos a suponer que yo tengo 10 dólares, entonces esperaría alrededor de 113. Muy bien, este es un ejemplo de lo que es utilizando if. Vamos a crear el mismo programa, pero en este caso utilizaremos el método del switch. Vamos a leer la información, vamos a mostrar el menú, vamos a leer la opción y aquí vamos a crear la implementación del switch. Entonces sería de la siguiente forma: switch, vamos a evaluar la variable, abro paréntesis y elijo el caso si la moneda fuera 1, agrego 2 puntos y entonces voy a pedirle al usuario, en este caso ya estoy en la opción 1 y voy a pedirle al usuario que introduzca su monto. Voy a leer el dato y voy a hacer la conversión y voy a imprimir esa información. Y aquí necesito agregar la palabra clave break para que no se siga ejecutando las siguientes líneas. Entonces aquí voy a poner el case 2. Le pido al usuario que introduzca su monto. Leo el valor. Hago la conversión. Muestro esta información. Y agregamos la palabra break. Caso 3. En el caso de que sea la opción 3, leo la información. Hago la conversión. Y imprimo esta información. Y ahora voy a poner lo que es el default. En caso que ninguna de estas tres opciones haya sido seleccionada, voy a pedirle al usuario que seleccione una correcta. Y en este caso tendría que agregar el break. Aquí se me olvidó el break. Y lo corremos. Le agregamos hacer el mismo, pero utilizando el switch. Si yo elijo un número que no esté en la lista, por ejemplo 6, me pide que seleccione un número entre el 1 y el 3. Entonces si yo selecciono el 1, por ejemplo, si selecciono el 2 ahora, y si selecciono el 3. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de ejercicios.